De nuevo, muy buenas noches y gracias a todos ustedes por estar aquí y por acompañarnos a esta séptima clase sobre los 10 mandamientos. Las enseñanzas de Jesús es el nombre de nuestro curso, la ley y el evangelio. Y recordamos que la ley nos muestra nuestro pecado y el evangelio nos muestra nuestro Salvador. La ley produce miedo y el evangelio produce alivio, gozo en nuestras vidas. Hemos hablado hasta ahora sobre los primeros 10 mandamientos. ¿De qué se tratan los primeros 3 mandamientos? Si vamos a pensar en como una división de los mandamientos, ¿de qué se tratan los primeros 3? ¿Nuestra relación con quién? Sí, señor Con Dios. Luis Bello. Sí, buenas noches. Nos habla de nuestra relación con Dios. Muy bien, exactamente. Los primeros 3 mandamientos nos hablan acerca de nuestra relación con Dios, nuestro creador, nuestro redentor, nuestro santificador. Y los mandamientos, pues 4, 5 y 6, también 7. De hecho, todos los demás, en realidad, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nos hablan de nuestra relación con nuestro prójimo, con las personas a nuestro alrededor, ya sea el marido, la esposa, los hijos, los nietos, las autoridades, las policías, todo. Vamos a ver esta noche también. ¿A quién más? Sí, y vamos a ver esta noche cómo pues, el séptimo, el octavo, el noveno y el 10º mandamiento también ayudan a cuidar nuestros corazones. Proverbios capítulo 4, versículo 33 es un versículo muy citado de la Biblia, que dice: cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Y estos mandamientos que vamos a estudiar esta noche nos van a ayudar a cuidar nuestro corazón. Tienen que ver también con nuestra relación con nuestro prójimo, pero también tienen que ver con nuestros corazones. Con esta introducción, me gustaría ofrecer una oración y vamos a seguir con las preguntas de repaso. Oremos. Querido Espíritu Santo, mientras consideramos estos últimos mandamientos, muéstranos nuestro pecado y ayúdanos a arrepentirnos de toda la maldad que hemos hecho en nuestras vidas. Pero también usa tu mensaje del Evangelio de Jesús para levantarnos y alegrarnos. Obra en nosotros hoy con tu ley y tu Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos ahora con las preguntas de repaso. Fácilmente vamos a revisar cuáles son el séptimo, el octavo, el noveno y el 10º mandamiento. Entonces, ¿cuál es el séptimo mandamiento? Sí, Nikki, estimada Nikki, adelante. Dios le bendiga a todos. El séptimo mandamiento es no hurtarás. No hurtarás. Muy bien. ¿Y el octavo mandamiento? ¿Cuál es? No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Muy bien, muchas gracias, Ricardo Ramos. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. A veces pensamos en los jóvenes y como, este es un mandamiento que fácilmente los jóvenes van a romper, pero todos nosotros, sin importar nuestra edad, reconocemos que es una tentación real ante nosotros hablar mal sobre nuestro prójimo, compartir chismes
es una tentación real. ¿Cuál es el 9º mandamiento? Pastor, el 9º mandamiento, no codiciarás. Perdón, siga nomás, hermano, que es culpa que lo hemos. Gracias. Sí, señor Gabino, adelante. No codiciarás la casa de tu prójimo. Muchas gracias. No codiciarás la casa de tu prójimo. Y Magali Muñoz, por favor, nos puede ayudar con el 10º mandamiento. Y si es de ayuda, puedes simplemente leer. Pastor, el 10º mandamiento dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y de ahí también habla de no codiciar más cosas, habla la Biblia, pero con la mujer de tu prójimo dice el 10º mandamiento. Muchas gracias. Entonces vemos una conexión entre el 10º mandamiento y el 6º mandamiento, pensando en codiciar la mujer de su prójimo. Vemos una conexión entre el 7º mandamiento y el 9º y el 10º mandamiento. Y pues al quebrantar el 9º o el 10º mandamiento, podemos caer en la tentación de romper el 7º mandamiento, de robar alguna cosa. Algo que me siempre llama la atención, y aquí estoy confesando un poco sobre... Que no es de uno. Perdón. Sí, algo que necesito confesar y estoy compartiendo un poco con ustedes, pensando en las tentaciones que yo puedo enfrentar todos los días. Para mí es muy interesante que hay 2 mandamientos dedicados a esta tentación, a este pecado de codiciar. Yo creo que muestra un poco sobre la realidad de la naturaleza pecaminosa humana, que a veces queremos cosas y queremos cosas tanto que nuestro deseo para tales cosas pueden como consumir nuestra mente y nuestros pensamientos y hasta contaminar nuestros corazones. Pensando en la casa de mi prójimo, la casa de mi vecino, tiene 3 pisos o tiene mejor puerta, tiene balcón, tiene jardín más grande. Mi vecino tiene vehículo, mi vecino tiene un cachorro más bonito que el cachorro mío. No sé cuáles son las tentaciones ante ustedes, pero interesante que Dios, quien sabe la naturaleza humana pecaminosa y quien quiere ayudarnos a vivir vidas de agradecimiento y que quiere ayudarnos a evitar problemas y caer en el pecado, Él en su sabiduría dedicó 2 mandamientos a este mismo tema de codiciar. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algún aporte hasta aquí? Ok, pensando en el video que vieron ustedes, según el video, ¿por qué es importante recordar Romanos capítulo 7, versículo 25, mientras usted estudia los 10 mandamientos? ¿Por qué es siempre importante tomar en cuenta algunas partes del libro de la carta de Romanos? Tal vez necesitamos escuchar de nuevo Romanos 3:20. Pero sí, señor Miguel Cabrera, adelante. Porque nunca podremos ser perfectos aquí en la tierra, pastor. Nunca Exacto. podremos ser perfectos. Por eso Pablo decía, miserable de mí. Porque nunca vamos a llegar a ser perfectos. Exactamente. Esta es la conclusión. Esta es la reacción después de estudiar los 10 mandamientos. Qué miserable. ¿Y quién me va a rescatar? ¿Qué pobrecito pecador soy
yo. Sí, Betty Valadares, adelante. Sí, pastor, y pues bueno, el mismo versículo nos enseña, pues o nos dice, ¿verdad? Que solamente por Él, por Jesucristo, pues somos libres del pecado. Y es por esto que Pablo se expresaba así, porque solamente Él es el camino que nosotros seamos libres de tantas tentaciones y de tantos pecados en el mundo. Sí, y probablemente siempre, lamentablemente, por este lado del cielo, siempre vamos a enfrentar tentaciones, pero sí tenemos ayuda en Cristo para batallar contra el viejo Adán. Y sí, y Él nos ha hecho nuevas creaciones. Y sí, tenemos en Cristo la única solución. Entonces, la ley no es una solución para nosotros. Cristo es la solución. Dice Romanos 3:20, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. La ley nos ayuda a averiguar qué es el pecado. La ley hace las veces de espejo, como hemos hablado. Y cuando escuchamos los mandamientos de Dios, la ley nos demuestra con toda claridad que hemos pecado y que somos culpables. Entonces, para resumir, lo que nos enseña es de este versículo de Romanos 7:25, la ley muestra nuestro pecado. No hay esperanza en la ley. Necesitamos acudir a Jesús para una verdadera esperanza. Pues sí, entonces, ¿alguien más desea aportar con respecto a este propósito de la ley? Siempre necesitamos estar acercándonos rápidamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos ha lavado de nuestros pecados y también quien nos da como un registro de obediencia perfecto por medio de la fe. Es como si tuviéramos antecedentes perfectos. A pesar de haber cometido delitos, Jesús nos da sus antecedentes. Vamos ahora a entrar en materia para esta noche, los mandamientos 7º, 8º, 9º y 10º. Y voy a compartir de nuevo este versículo de Proverbios capítulo 4, versículo 23. Cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Y el 7º, 8º, 9º y 10º mandamiento van a ayudarnos a cuidar nuestros corazones. Vamos a hablar esta noche de que muchas veces el pecado inicia en el corazón. Antes de decir algo feo con nuestras palabras, antes de cometer algún pecado con nuestras acciones, muchas veces el pecado comience con nuestros pensamientos o nuestro corazón. Y esto es un problema para nosotros, porque Dios no solamente se interesa en nuestras acciones exteriores y nuestras palabras públicas. A veces el mundo presta más atención a nuestras acciones y nuestras palabras porque las otras personas no pueden ver nuestros pensamientos, no pueden escuchar nuestros pensamientos. Yo escuché hoy día en el radio alguien hablando y él dijo, si nosotros tuviéramos el poder de escuchar a los pensamientos de otras personas, viviríamos en un mundo de desesperación, un mundo un mundo malo y siempre estaríamos deprimidos porque lamentablemente puede haber mucho pecado en
en nuestras mentes. Entonces, Dios no solamente se interesa en nuestras acciones y nuestras palabras, sino también en las raíces de nuestro pecado, nuestros pensamientos y los deseos también. En una de las siguientes preguntas, estaremos viendo cómo los pensamientos malvados y pecaminosos en nuestras mentes crecen en palabras y acciones malvadas y pecaminosas y cosas no hechas que Dios quiere que hagamos. Vamos a ver cómo hay esta transición, que los pensamientos pueden conducir a acciones y palabras. Por ahora, vamos a recordar que aún en los corazones de los creyentes tenemos una naturaleza pecaminosa que odia a Dios y odia hacer lo que Dios exige. Cada día luchamos y cada día tenemos que ir a la cruz para recordar de lo que Él hizo ahí por nosotros. Entonces, todos los días tenemos que estar yendo a la cruz para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Hablemos un poquito sobre el séptimo mandamiento. Tenemos algunas imágenes aquí, algunas pinturas en la pantalla. En el séptimo mandamiento, Dios busca proteger las bendiciones materiales que Él pone en nuestras vidas. Esas cosas grandes y pequeñas son regalos de su misericordia y son incluidas en versículos como Santiago 1, versículo 17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, importante recordar que no es malo, no es pecado ser rico. ¿Puede alguien pensar en alguien sumamente rico de la Biblia? ¿Algún creyente, como algún creyente en la Biblia que era súper rico? Abraham, sí, muy bien, Abraham, sí, él era súper rico, Abraham, sí, muy bien. Típicamente él también es el mismo ejemplo que uso. Podemos pensar también en el rey David. Hay otros hombres también. Pablo mismo dijo: pues yo sé lo que es. Salomón, sí, muy bien, Salomón. Pablo mismo, pues sabemos que él pasó por tiempos muy difíciles, con hambre, pero también había momentos en su vida cuando él tenía muchas cosas, muchas bendiciones físicas. Recordemos que no es pecado, no es malo ser rico. Pero hay algo aún mejor que las riquezas, y esto tiene que ver con el octavo mandamiento. Vamos a estar escuchando varias partes de Proverbios esta noche. En Proverbios 22:1 dice: mejor tener buena fama que mucha riqueza. La buena fama es mejor que la plata y el oro. Entonces Dios dice, la palabra de Dios dice que es mejor tener una buena reputación que tener muchas riquezas. Y una buena reputación es uno de los regalos más grandes que Dios nos da. Dios protege este regalo en este mandamiento, en el octavo mandamiento. No queremos arruinar la reputación de alguien al mentir o chismorear, sino defender la reputación de esa persona donde sea posible. Aquí tenemos una forma para ser luz en este mundo y sal, la luz y la sal de este mundo, al hacer cosas intencionalmente, o tal vez no hacer cosas, no decir cosas, para proteger la reputación de otras personas. A veces nos toca defender la reputación de alguien, a veces nos toca mantener la boca cerrada por el bien de otra persona. Este mandamiento, sin embargo, no prohíbe que le mostremos
que no prohíbe que le mostremos a alguien su pecado. Entonces, a veces sí tenemos que predicar la ley en amor por el alma de otra persona. Si usted tiene un amigo que está bien metido en algún pecado y usted quiere ver a esta persona, a este amigo en el cielo algún día, entonces, importante en amor, con gentileza, con compasión, advertirle a este amigo de su pecado compartiendo el ley. Queremos aplicar la ley y el evangelio al pecador en la manera que menos arruina su reputación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Probablemente en la mayoría de las circunstancias es mejor aplicar la ley en una manera privada. Pues ustedes van a estudiar en otro curso y también en el programa de Discipulado 2 un poco más sobre los pasos de la disciplina eclesiástica. ¿Qué hago si tengo un hermano, una hermana en la fe que es metido en un pecado y qué debería hacer si esta persona no es arrepentida? Hay pasos que seguir y la palabra de Dios nos da permiso involucrar a otras personas en estos pasos. Pero típicamente el primer paso de comunicar la ley con alguien, de proveer alguna retroalimentación espiritual, típicamente mejor hacerlo de manera personalizada para poder proteger la reputación, especialmente si el pecado es privado. Si el pecado es privado y otras personas no saben del pecado, queremos acudir a la persona en privado. Pero si el pecado es público, cabe mencionar que puede haber la situación en que la situación requiere como algo más público, pero siempre con humildad, respeto y tacto. ¿Alguien desea aportar pensando en esta aplicación del 8º mandamiento y también la aplicación de la ley y el evangelio y cómo puede ser difícil? Y sí, ¿alguien tiene algo que compartir con nosotros o alguna pregunta? Aquí es un área que puede ser difícil para nosotros. Encontrar el equilibrio entre comunicar la ley y no permitir el pecado y poner en práctica la aplicación del 8º mandamiento, protegiendo la reputación de los demás. Entonces vamos a seguir ahora con una pregunta más. De hecho, vamos a probar algo esta noche. Vamos a dividirnos en grupos pequeños. Esta es una característica de Zoom que podemos hacer. Entonces van a recibir ustedes como una invitación en su pantalla, en su celular, para ingresar a una sala pequeña. Y quiero que platiquen, por favor, ustedes esta pregunta. ¿Cómo podría el codiciar llevar a otros pecados? ¿Cómo podría el codiciar llevar a otros pecados? Y a ver si yo puedo hacerlo aquí usando esta característica de ingresar a salas pequeñas. Entonces creo que aquí podemos hacerlo. Vamos a crear, somos 11 personas, vamos a crear 3 grupos y ahora deben recibir la invitación y quiero que hablen de esta pregunta en su grupo pequeño, por favor. ¿Cómo podría el codiciar llevar a otros pecados?
y después de ingresar y hablar con sus compañeros, vamos a volver a estar juntos y ustedes pueden compartir los resultados de sus conversaciones. Entonces, todos deben recibir una invitación para ingresar a otra sala para participar en su grupo pequeño. Si no funciona, hágamelo saber y puedo tratar de ayudarlo. Señor Gabino y señoras Jacqueline y Nikki, ¿tienen alguna pregunta en cómo ingresar a la sala pequeña? Ah, no. Todo bien. Y señor César, muy buenas noches. ¿Cómo está? Y señor César, debería recibir una invitación para ingresar a otra sala y en esta sala van a hablar, van a platicar con sus compañeros sobre esta pregunta: ¿cómo podría el codiciar llevar a otros pecados? Como es el caso de la historia que estaba hablando el maestro de los videos, que de acá, cuando le pidieron la viña, él primero codició ese terreno y luego entonces terminaron inventándose una mentira para que él fuera asesinado. O sea que eso es un vivo ejemplo de que codiciar sí puede llevarnos a otros pecados. Nos lleva también al pecado de hurtar, y el que tú hablas es el de falso testimonio, cuando utilizaron que hablaba en Primera de Reyes, que utilizaron a los testigos falsos para que hablaran en contra de Nabot. Entonces sí, nos lleva a hurtar y a crear falso testimonio. Hola, señor Jorge Benítez. Buenas noches, ¿cómo está? Veo que usted está por... hola, señor Jorge Benítez, ¿cómo está? ¿Cómo le va esta noche? Nuestros compañeros están en salas pequeñas practicando una pregunta y yo puedo agregarlo a una sala si desea. Está bien, bendiciones, estamos bien. Igualmente, muchas gracias, Jorge. Estamos practicando en grupos pequeños la pregunta: ¿cómo podría el codiciar llevar a otros pecados? Entonces voy a darle una invitación para ingresarse a otra sala. Ok. Perfecto, hermano. Muchas gracias. Cierto, hermano. La avaricia es el deseo incontrolable y desordenado por acumular cosas como bienes, riquezas, objetos de valor, ¿no? Entonces yo creo que lo que más importante para Dios es nuestro corazón, nuestra espiritualidad. No
cosas nos llevan ahí. Creo que tenemos que volver. Así es. Dios les bendiga, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, hermano, hasta luego. Dios le bendiciones. Hola, ¿cómo estamos? Grupo 3. ¿Cómo van Aquí, ustedes? Bien, hermano. Bien. Gracias. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a volver a estar juntos y si alguien en su grupo puede darnos un resumen, más o menos, estaría muy agradecido. Si pueden elegir a alguien para contarnos un poco sobre su conversación. No sé si usted, hermano, quiera tomar la directiva para lo que platicamos, expresarlo. Bueno, con mucho gusto. Ok, gracias por regresar. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. Hablando de un tema medio pesado. Pero muy interesante, hermano. Sí, interesante ver las conexiones que existen entre los mandamientos, ¿cierto? Ok, y nuestros compañeros están regresando a nuestra sala principal. Y cuando tengamos todos presentes, voy a pedir que un voluntario de cada grupo comparta de lo que hablaron ustedes, por favor. Creo que tenemos ahora a todos. Entonces, creo que en el grupo número 3 nombraron a el señor Luis Bello a ser su representante, ¿cierto? Sí, está bien. Perfecto. ¿Puede contarnos un poco sobre su conversación? Ok. Sí, hablábamos acerca de cómo la codicia nos va empujando hacia otros pecados, como el codiciar a veces nos hace hablar mal de otras personas, nos lleva a la murmuración, como la codicia nos lleva a afanarnos por las cosas, a robar. Y teníamos dos ejemplos en la Biblia. Uno era del rey David, cuando codició a la mujer de su prójimo y envió a matar al esposo de Betsabé, y las consecuencias que tuvo para su vida y para su reinado. Y también veíamos en Génesis, en momentos donde Eva vio el fruto del árbol y vio que era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar sabiduría. Yo le explicaba y le comentaba también hoy acerca de una conversación que teníamos con mi hijo, que tiene 10 años, y yo le explicaba cómo los sentidos del hombre, ¿sí? La vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, nos llevan a codiciar, a querer alcanzar cosas que tal vez no necesitamos o no tenemos pensado hacerlo, pero sin embargo al verlo, al oírlo, al escucharlo o al tener el gusto de eso, lo deseamos. Y eso es como nos lleva esa codicia a alejarnos también de la presencia de Dios. Un poco eso fue lo que estuvimos charlando y compartimos algunas cosas con los demás hermanos. Muchas gracias, señor Luis Bello. Gracias, grupo 3. Y el grupo 2.
en que estuvieron Betty, Nikki, Ricardo y Jorge. ¿Alguien puede contarnos un poco sobre, o alguien desea agregar algo a la conversación aquí? Sí, Ricardo Ramos, adelante. Yo pienso que el corazón del hombre es malo. Yo siempre mi pensamiento, yo siempre me he dado cuenta que mi corazón es malo. Porque yo pienso, incluso creo que tengo un pensamiento de delincuente. Yo pienso las cosas, pero nunca las llevo a cabo. Porque a mí el freno que tengo yo es más grande que... ¿ah? El freno que yo me doy cuenta que es más grande que... Y con eso me he evitado un montón de problemas yo. Porque la ley es para que el hombre se evite problemas. Se evite problemas. Es para eso la ley. Porque si dice no matarás, ¿cuánto te ahorras tú? ¿Cuántos malos ratos te ahorras tú? Para eso la ley, para que nosotros tengamos una vida mejor. Pero nosotros no la obedecemos porque, pues, como le digo yo tengo un pensamiento, ese pensamiento de maldad. A veces yo pienso que también, y ahora cuando ustedes me hablan del espejo, yo he entendido yo por qué yo tenía ese pensamiento. Pienso lo malo primero y después, pero no lo hago. Pero el pensamiento siempre está. Y por eso vino Jesús, ¿cierto? ¿Sí? Tiene razón, tiene toda la razón. Yo no vine. Uno no viene solo, Dios lo trae. Sí, por eso vino Jesucristo, porque en sí nuestros corazones son malos. Dios te trajo. Sí. Dios me trajo. Yo no vine, Dios me trajo. Sí, sí, Dios, exactamente. Dios extiende su gracia a nosotros. No podemos encontrar a Jesús. Sí, porque con nuestros corazones malos no queremos buscar a Jesús. Por eso Jesús vino a este mundo para vivir y morir en nuestro lugar. Y sí, y funciona como freno también la ley. Sí, muy estimada Betty, adelante. Bueno, pastor, conjuntamente, como decía el hermano, ¿verdad? Pues lo que él siente, ¿verdad? Que nuestro corazón es malo, pues así mismo lo dice la palabra, citando el libro de Génesis capítulo 8, versículo 1, cuando dice el Señor que él no contendería más, o sea, dañar la tierra, porque el intento del corazón del hombre era malo desde la juventud. Entonces el Señor, Dios al ver esto, dice que él no destruiría más al ser viviente porque él reconocía, ¿verdad? Que el corazón del hombre era malo. Es por ello que, como dice el hermano, ¿verdad? La ley nos sirve como espejo, ¿verdad? Como freno y como guía a nosotros como cristianos. Entonces es necesario, ¿verdad? Tanto la ley para reconocer nuestros pecados como como ahorita Jesucristo, ¿verdad? Para nosotros, o la gracia de Cristo, para nosotros ser, pues, libres de aquel pecado o tener el paso a la presencia del Señor por medio de Jesucristo. Entonces es por eso que mencionábamos sobre el versículo de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de mana la vida, porque pues sinceramente pues con los afanes de la vida muchas veces caemos en el pecado, aunque nosotros no queramos, muchas veces caemos en el pecado de ira, de rabia, y todo esto son raíces que se van creando. Entonces es lo que sucede, por ejemplo, cuando dice que cómo podría codiciar llevarnos a otros pecados, pues nos llevaba mucho, como nombrábamos, ¿verdad? A robar, al falso testimonio. ¿Por qué? Porque la codicia abarca lo que es la avaricia, la ambición y la avidez. O sea, es tanto el deseo de obtener lo que tiene la otra persona, como fue la lectura que estuvo el pastor Luis Acosta, ¿verdad? En Primera de Reyes, que hasta mataron a Nabot por quedarse con la viña de él. Entonces el intento del corazón del hombre es tan malo por obtener lo que quiere. Pero si la ley, pues gracias a la ley, pues nosotros reconocemos esos pecados y vamos a Cristo y Él nos ayuda a continuar a nosotros. Muchas gracias. Sí, que estemos acercándonos, acudiéndonos a Cristo. Muy bien, muchas gracias. Y alguien de grupo 1, de sala 1,
en que estuvieron Gavino, Jacqueline, Nier y Ruth. ¿Alguien desea contribuir, agregar algo, añadir algo? Y si no, está bien. Nuestros compañeros han compartido muchos buenos pensamientos, pero algo de grupo número 1. Sí, profesor, pastor. bueno, Perdón. disculpe. Perdón, adelante, adelante. Sí, es que me cuesta mucho levantar la manita, pero te pueden saludar. Yo también toqué esta parte de la lectura de Reyes, que es increíble porque Jezabel no aceptó que le dieran un no por respuesta a su esposo. Entonces ella hizo todo un montaje ahí de un falso testimonio para hasta terminar matando a este hombre para obtener el terreno. Y cuando nosotros como decimos en Costa Rica, nos ceñimos mucho con algo, nos quita la paz. Y eso es por codicia y nos lleva a otros pecados. Hay que entregarle a Dios, y decía el compañero ahí, hay que conformarse con lo que Dios nos ha dado, con lo que tenemos, no ir más allá, porque ahí es donde empezamos a maquinar cosas que no son de bendición para nadie, ni para nosotros, ni para el que las va a recibir, porque es tanto el deseo de obtener algo que también ni necesitamos. Entonces, nos puede llevar a otro montón de pecados. Muchas gracias por citar la historia bíblica contada en el video para esta noche, porque aquí tenemos un ejemplo perfecto de el codiciar llevando a esta rey y esta reina pues a muchos otros pecados, a dar falso testimonio, hasta quitar la vida, de matar, de asesinar, de robar, de tomar en exceso, un montón de otros pecados. Y todo inició con el codiciar. Muchas gracias. Y también gracias por decirnos cómo el codiciar quita la paz. Algo hermoso, un buen estado en que estar es estar contento. Decir, yo tengo una techa sobre mi cabeza esta noche, tengo ropa para llevar el día mañana, tengo comida para comer, especialmente en medio de una pandemia mundial, tengo mi salud, y es hermoso estar contento. Y pues solamente Cristo produce la paz verdadera en nuestros corazones, pero es un sentimiento muy agradable simplemente estar satisfecho, contento con lo que Dios nos ha dado, en lugar de siempre estar fijando en lo que nos falta y lo que nosotros queremos. Y que Dios nos dé esta satisfacción y este estado de estar contentos en nuestras vidas. Vamos a ver 3 ejemplos aquí en la Biblia de cómo el codiciar puede conducir a otros pecados. Tenemos aquí en Santiago, al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Y podemos ver un vínculo aquí entre Adán y Eva en el jardín. No me acuerdo quién, uno de nuestros compañeros citó también Génesis, Génesis capítulo 3, y su falta, Adán y Eva, su falta de estar contentos con todo lo que Dios les ha dado, les había dado en sus vidas. Entonces, cada pecado nace de nuestros corazones pecaminosos. Comienza con un deseo pecaminoso y al final lleva a acciones malvadas u omisiones de cosas que Dios quiere que hagamos. Vemos también Génesis capítulo 3, versículo 6. La mujer vio que el árbol era bueno para comer
apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y se le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces, el primer pecado que tenemos, pues el primer pecado en el mundo, en este universo, es un ejemplo de dónde nos puede llevar un corazón codicioso. Adán y Eva no estaban contentos con lo que Dios les había dado. Ese deseo los sedujo y podemos también ver esta conexión con este versículo en Santiago. Entonces, este deseo los sedujo y los llevó a la acción pecaminosa y al final a la consecuencia del pecado y al final a la consecuencia de la muerte. Adán y Eva no iban a morir antes de cometer este primer pecado. Entonces vemos cómo el codiciar los llevó eventualmente a la muerte. Afortunadamente solamente la muerte física, porque por medio de la fe sabemos que ellos fueron salvos. Pero sí, tenían esta consecuencia de morir. Y también quiero que veamos primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Un versículo muy citado de la Biblia, a veces mal citado, porque a veces personas dicen que el dinero es el raíz de todos los malos. Dice que el amor al dinero es el problema. Dice la palabra de Dios, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Entonces, el señor, creo que Ricardo Ramos dijo que pues la ley como guía nos ayuda a evitar problemas. Y aquí vemos que al caer en el pecado del codiciar, vamos a experimentar más problemas. Yo creo que pues muchas veces si vamos a caer en esta trampa de codiciar, nunca vamos a estar contentos. Ok, tengo carro, ahora quiero carro más grande. Ok, tengo carro más grande, ahora quiero camioneta. Tengo casa, por fin no estoy arriendo, he comprado mi propia casa, ahora quiero casa más grande. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado con estos deseos dentro de nuestros corazones. Y como ya hemos hablado, el dinero es un regalo de Dios, no es necesariamente malo. Y es una bendición tener bendiciones materiales en nuestras vidas. Sin embargo, el deseo impío por el dinero nos puede llevar a hacer cosas que van en contra de Dios. Entonces vamos a ver ahora, para cerrar nuestra clase, vamos a ver el capítulo 20 de Proverbios. Si ustedes tuvieron por tarea leer este capítulo de la Biblia, y vamos a ver aquí vamos a ver algunas advertencias que tienen que ver con el robo, el falso testimonio, el codiciar, y también vamos a recordar que Cristo nunca robó, nunca dio falso testimonio, nunca codició en nuestro lugar. Él ni siquiera tenía casa. Él tenía que, había otras personas proveyendo para sus necesidades físicas y tampoco ni siquiera codició. Y su perfección es nuestra por medio de la fe. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos casi 10 diapositivas. Vamos a leer cada uno y tomar un momentito para comentarios. Entonces, ¿puede alguien leer versículos 1 a 4 de Proverbios 20, por favor? Sí, Jacqueline, adelante. Gracias, pastor. Beber vino o bebidas embriagantes te lleva a blasfemar y a causar alborotos. No es de sabio cerrar
por su culpa. El enojo del rey es como el rugido de un león. Enfurecerlo es atentar contra uno mismo. Al hombre le adorna alejarse de pleitos, pero los insensatos se enredan en ellos. Llega el invierno y el perezoso no siembra. Cuando llega el verano no haya comida. Muchas gracias. ¿Y usted, Jacqueline, o alguien más desea aportar con respecto a estos versículos? Vemos aquí como el vino y las bebidas embriagantes. Ah, sí. ¿Quién nos habla? El vino te empobrece. El vino te empobrece. Por ser, yo voy al supermercado y veo los carros, la mitad de los carros van con mucho alcohol y muy poca comida. Y eso empobrece a la familia. Empobrece a la familia. Sí. Y eso empobrece a los hijos. Los hijos tienen mala alimentación después. Por todo eso. Por Sí, tomar mucho alcohol. Esto es algo muy triste. Por sí, comprar whisky, vino, cerveza en lugar de alimentos para la familia. Recordamos que tomar vino, tomar otra bebida con alcohol no es necesariamente pecado, pero puede conducir a pecado. Entonces, el legalismo dice que en ninguna circunstancia puede alguien tomar una bebida con alcohol. Pero tal vez un cristiano va a decir con sabiduría, sí, no es pecado, puedo hacerlo y es una bendición de Dios en moderación, pero también necesito reconocer que puede haber tentaciones. Por ejemplo, si voy a tomar, necesito reconocer que el alcohol puede afectar mi juicio y mi mente. Por eso no debo tomar en exceso, porque si voy a tomar en exceso, puede llevarme a blasfemar o causar problemas y chismear, decir cosas que no debería decir. Entonces sí, también pues aquí en versículo 3, ¿qué nos habla aquí? ¿Qué nos habla el versículo 3? ¿De qué nos habla? No enojar al poderoso. Sí, y tener cuidado con quien vamos a pelear. Sí, porque el poderoso pone el pie encima y ahí quedó uno. Sí, y no instigar, no crear divisiones. No queremos ser las personas quienes estén creando divisiones y conflictos. Más bien queremos promover la paz y tratar a otras personas con gentileza y respeto, con humildad. Muy bien, vamos a escuchar aquí. ¿Puede alguien, por favor, leer versículos 5 a 8? 5 a 8. Sí, pastor. Sí, adelante, muchas gracias. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Muchas gracias. Y puedes seguir leyendo, por favor, versículos 9 a 12, por favor. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová.
Muchas gracias. Aquí en versículo 10 vemos una forma en que podemos romper la ley de Dios y el séptimo mandamiento, el engañar a otras personas pensando en el comercio y haciendo cosas con fines de engañar a otra persona. ¿Algún voluntario para leer, por favor, versículos 13 hasta 20? 13 hasta 20. Versículos 13 hasta... No te entregues al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás pan de sobra. Qué mala mercancía, dice el comprador, pero una vez comprada se felicita a sí mismo. Vale más quien habla con sabiduría que todo el oro y las joyas del mundo. El que salga fiador de un extraño, quítale la ropa y tómasela en prenda. Muy bien. Yo tengo otra versión. Tengo otra Sí, versión. y vemos aquí, yo pensando en versículo 14, el comprador dice que lo que compra es malo. Este no sirve, mejor vendérmelo por un precio muy bajo. Pero en cuanto paga, alaba su compra y luego va a clase. Es que yo engañé al Señor y yo compré esta cosa por un muy buen precio. Esto no es bueno a la vista de Dios. Y también, señor Ricardo Ramos, ¿puede leer, por favor, 17 a 20, por favor? Ya, qué sabroso sabe el pan de mentira, pero al final acaba con mal sabor de boca. Con los consejos se ordenan los planes, con buena estrategia se gana la guerra. El que es chismoso revela el secreto. No te juntes con gente floja. La muerte más sobria le guarda al que maldice a su padre y a su madre. Muchas gracias. Aquí también vemos en el versículo 17 el codiciar, el engañar, el robar. Y en versículos 19 y 20, el falso testimonio contra nuestro prójimo. Y vamos a ver los últimos versículos de este capítulo. Al principio se adquieren bienes deprisa. Al final, eso no es ninguna bendición. Nunca digas, me voy a vengar. Mejor deja que el Señor lo haga por ti. Al Señor le repugnan las pesas falsas. La balanza falsa no es nada buena. Si el Señor dirige los pasos del hombre, ¿cómo puede el hombre entender su camino? Vemos aquí en 23 una advertencia contra el codiciar y el robar y el ganar. Y los últimos versículos de este capítulo, tú solo te tiendes la trampa si a la ligera consagras algo a Dios y después de eso te pones a pensar. El rey sabio advienta como trigo a los impíos y luego pasa sobre ellos la rueda del molino. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor, que escudriña los sentimientos más profundos. La misericordia, la verdad cuidan del rey y la clemencia sustenta su trono. Los jóvenes se ufanan de su fuerza, los ancianos se engorrocen de sus canas, los azotes hieren, pero curan la maldad. El castigo purifica lo más recóndito del ser. Y en la última parte de este capítulo también vemos las ventajas y las bendiciones de la disciplina que los padres pueden tener para sus hijos, también la disciplina que a veces nosotros como hijos de Dios puede experimentar por causa de amor, por el amor que Dios tiene para nosotros. Entonces, queremos en este curso echar un vistazo hacia Proverbios 20 para ver tantos ejemplos de robo, falso testimonio y codiciar y advertencias en contra de estos comportamientos. Al cerrar nuestra clase esta noche, recordamos en quién tenemos perdón.
Al ver a nosotros mismos en el espejo de la ley de Dios, también necesitamos mirar a Cristo, a nuestro Salvador en la cruz. Por medio de Él podemos descansar en paz a pesar de nuestro pecado, sabiendo que somos reconciliados con Dios por medio de la obra redentora de Cristo. Quiero hablar un poquito sobre el proyecto final. El proyecto final para este curso es una serie de preguntas. Entonces, ustedes van a tener como una lista de preguntas que contestar. Y para tratar de hacerlo fácil para ustedes, voy a compartir en el grupo que tenemos de WhatsApp un link, un enlace. Y este enlace los va a llevar a un sitio web que tiene un formulario y simplemente pueden ir llenando el formulario con las respuestas de sus preguntas. Entonces, el formulario va a tener la pregunta y bajo de la pregunta un lugar para poner sus respuestas. Voy a compartir, creo, por tal vez el viernes, el jueves o el viernes de esta semana voy a compartir. Pero también vamos a aprovechar la clase que tenemos durante la semana que viene. No es obligatorio estar presentes, pero voy a estar aquí en el Zoom con la reunión abierta para hablar de cualquier pregunta para el proyecto final. Entonces, si usted está trabajando en su proyecto final, tiene alguna pregunta, yo voy a estar disponible también por interno, por WhatsApp, pero vamos a tener como esta sesión de estudio, esta sesión de estudio para practicar cualquier pregunta. Si usted no tiene la habilidad de llenar el formulario por internet, podemos colaborar en cuanto a otras soluciones. Puedo compartir una hoja con usted que puede imprimir y puede ir llenando sus respuestas de esta manera. Pero vamos a hablar más el jueves de esta semana y voy a compartir el link con ustedes para que puedan ver el formulario y intentar de ingresar y ver las preguntas. Entonces, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas en cuanto al proyecto final, en cuanto al 7º, 8º, 9º y 10º mandamientos? ¿Algo que compartir? Sí, señor Nier Cabrera, adelante. Yo tengo una pregunta, pastor. Sí, adelante. ¿Jesús abolió la ley? Sí, abolió la obligación de cumplir con toda la ley y de guardar la ley ceremonial y la ley civil. Porque la ley ceremonial, y vemos que hay como estas 3 categorías de ley en el Antiguo Testamento. La ley civil que gobernó la nación de Israel, la ley ceremonial que gobernó la vida de adoración y la ley moral. Y sí, cuando Jesús vino, Él cumplió con toda la ley, pero también Él abolió la ley ceremonial y civil. Ya no vivimos en la nación de Israel, por lo tanto, no nos aplica la ley civil del Antiguo Testamento. Y no estamos viviendo en esta época especial antes de Cristo, entonces ya no nos aplica la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los sacrificios. Los sacrificios servían para señalar al sacrificio de Cristo, ya que Cristo vino, no es necesario realizar el sacrificio de animales, porque no estamos esperando el sacrificio del Cordero de Dios, de Jesús. Entonces, en este sentido, sí, Él ya no nos aplica por medio de lo que Cristo hizo, la ley ceremonial ni la ley civil del Antiguo Testamento. Todavía nos aplica la ley moral, pero no podemos cumplir perfectamente con la ley moral. Somos pobres pecadores y vemos a nosotros mismos como pecadores en el espejo
de la ley de Dios, pero Cristo cumplió perfectamente con la ley en nuestro lugar. Entonces, por cada mandamiento que he quebrantado, Jesús guardó este mandamiento en mi lugar. Y ahora la justicia de Él es mía por medio de la fe. Es como había una transferencia. Toda mi culpa sobre Él en la cruz, toda su perfección sobre mi persona por medio de la fe. Gracias. Sí, de nada, de nada. Sí. Vamos a ofrecer una oración y nos vemos con el favor de Dios el día jueves de esta semana. Entonces, oremos. Padre Celestial, Dios de toda gracia, gobierna nuestro corazón para que nunca nos olvidemos de tus bendiciones, sino que constantemente te agradezcamos y te alabemos por todas las bondades que nos has manifestado en esta vida, hasta que con todos tus santos, con todos los creyentes, te alabemos eternamente en tu reino, el celestial. Dios Todopoderoso, todo lo que tenemos proviene de tu mano amorosa. Danos tu gracia para que podamos honrarte con nuestras pertenencias, recordando siempre que un día vamos a tener todo lo que necesitamos en el banquete celestial contigo en el cielo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por la participación esta noche. Cualquier duda, quedo atento a sus mensajes por interno, por WhatsApp, y nos vemos con el favor de Dios el día jueves. Buenas noches. Buenas noches, Dios noches. bendiga. Chao, chao. Bendiga a todos. Chao, chao. Feliz Buenas noche. noches. Como siempre, vamos a subir la grabación. Señor Miguel, ¿contesté bien su pregunta o queda con algunas dudas, algunas preguntas? Lo que pasa es que ahora se nos exigen tantas cosas que son de la ley. Y a veces yo me pregunto, ¿verdad? Si la Biblia dice que Él abolió la ley y que Él la cumplió por mí. Además de eso, yo nunca voy a poder cumplir la ley. Por eso vino Cristo. Pero en muchas iglesias, muchos pastores exigen tantas cosas que todavía son de la ley, pero cosas que como que algo así como que son de su conveniencia, ¿no? Porque no las exigen todas. Y a eso se debe mi pregunta, pues, porque para eso estoy estudiando, para aprender un poco. Sí. Y sí me quedaba la duda, porque exigen cosas que ya no, que son de la ley, pues, pero ya Cristo cumplió la ley. Sí, hay mucha... Por eso era mi pregunta, si Jesús abolió la ley. Sí, ¿verdad? Sí, la ley de la ley civil y la ley moral, sí. Entonces, si hay algún predicador diciendo que, es que no, es que tienen que adorar los sábados, es que tienen que llevar el diezmo, es que no puedes comer tal cosa, este predicador está exigiendo a la gente a obedecer la ley que Cristo ya cumplió y que no nos aplica hoy en día. La ley moral sí nos aplica. No cometer adulterio, no codiciar, honrar a nuestros padres y a los en autoridad, todavía nos aplica. Pero el propósito de la ley es ayudarnos a reconocer nuestro pecado para que nos aferremos a Cristo como nuestro Salvador. Y lamentablemente muchas iglesias hoy en día se olvidan de esta última parte, lo que es lo más importante, el Evangelio. Entonces, muchas veces hay la ley, pero sin el Evangelio. Hay todo lo que hacer tienen que hacer tal cosa, pero sin el confort
de la solución por no guardar la ley moral. Entonces, según yo, muchas personas dentro del cristianismo hoy en día están andando sin paz, sin la certeza de que tienen la vida eterna, porque están pensando en la ley. Ay, no, necesito mejorar mi nivel de obediencia, necesito ser más sincero, necesito ser más fiel. Y olvidándose de que Cristo era obediente y fiel y sincero en su lugar, y que su perfección es nuestra ahora. Claro, sí, pastor, está muy clara su respuesta y esa era mi pregunta, porque a veces nos tratan de confundir, pero la palabra de Dios nos aclara todas las cosas. Sí. Yo tengo otra pregunta, pastor. Disculpe que abuse del tiempo. No, está pero bien, adelante, sí. No me quiero quedar con la duda. Ahorita estuvimos hablando sobre lo que es codiciar. Sí. Y muchas veces, como decía el hermano que habló, todos tenemos malos deseos, codiciamos cosas, pensamos cosas malas, pero hay algo que nos detiene, ¿verdad? Hay algo que me frena. Sí. Porque cuando yo como todo, yo tengo malos deseos, malas intenciones, pero cuando yo intento cometer algo malo, hay algo que me frena. Entonces ya no lo hago. ¿Por qué? Porque hay algo que me frena y yo me recuerdo que yo ya me convertí, yo soy hijo de Dios, entonces me recuerdo pero es malo siempre tener el deseo y la codicia, aunque no la saque a luz. Buena pregunta. No es una pecado. lucha, es Sí. una batalla, ¿verdad? Sí, exactamente. Porque uno no quiere pensar esas cosas y es una lucha que tenemos todos los días, que el Señor nos quite los malos deseos, los malos pensamientos, las malas intenciones, pero más sin embargo no la llevamos a cabo. Sí, es una línea difícil porque Jesús fue tentado. Entonces, enfrentar una tentación no es un pecado, porque nuestro Señor estaba sin pecado, no cometió ningún pecado, pero fue tentado. Entonces, yo puedo ver una camioneta y pensar, esta camioneta es hermosa, y no pecar. Puede ser una tentación y puede ser que no voy a caer en la tentación. Pero si yo tengo malos deseos de, yo puedo hacer algo para obtener dinero, para obtener plata, para comprarme pero no es un camino justo. Ahora sí estoy pecando, sí estoy pensando en cómo pecar, en cómo obtener algo de una manera no justa. Entonces, sí, vamos a tener malos deseos y los malos deseos sí son pecados y Cristo murió en la cruz para expiarnos de estos pecados. Pero simplemente ser tentado no es un pecado. Y en gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho, vamos a todos los días estar tratando de ahogar los malos deseos y quitarnos de los malos deseos. Y es un proceso y nunca vamos a llegar a un nivel de perfección. Por este lado del cielo, nunca vamos a quitarnos de todos los malos deseos. Pero lo ideal es con más tiempo en la palabra de Dios, que nuestra fe va a fortalecer, vamos a tener menos malos deseos, pero siempre va a haber la lucha. Siempre va a haber esta pelea entre la nueva creación y el viejo Adán, nuestra naturaleza. Y esta lucha es una realidad. Entonces, muchas veces... Claro, y esa nos roba la paz. Exacto, sí. Nos roba la paz. Roba la paz, Claro pero es importante recordar que somos pecadores y santos a la vez. Entonces, yo soy un pobre pecador con mis malos deseos, pero también soy santo por lo que Cristo ha hecho y por medio de la fe en Él. Entonces, que usted encuentre la paz en el hecho de que es un santo. Un pecador, sí, pero también un santo.
a la vista de Dios, por tener la justicia de Cristo sobre, es como usted está llevando como la túnica blanca de la justicia de Jesús sobre una camisa con muchas manchas de pecado. Entonces, es algo como paradoxical, es como suena como dos cosas opuestas a la vez, que soy pecador, merezco el infierno, pero soy santo, no por mis propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Y sin Por la gracia de Dios. Sí, soy rumbo al cielo, a pesar de mis pecados. Usted y yo somos rumbo al cielo. Muy bien, pastor. Muchas gracias. Sí. Sí, no, gracias a usted y con mucho gusto podemos conversar aún más también. Muy bien, pastor. Muchas gracias por su respuesta y por su tiempo. Sí, de nada, no hay de qué, un privilegio para mí, que descanse muy bien y recordando que es un santo con la certeza de la vida eterna. Okay. Saludos de Guatemala, Dios le bendiga. Gracias igualmente, saludos desde Quito, buenas noches a todos y hasta pronto. Chao.